Cadena 30, la televisión más abierta. El Nobel de Literatura de 1982 falleció hoy en su casa en la Ciudad de México a sus 87 años de edad. Vamos a ver la semblanza de uno de los más grandes escritores de la lengua española. Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo de la costa atlántica colombiana, Gabriel García Márquez fue el mayor de 12 hermanos. Los primeros 8 años de su vida los pasó lejos de sus padres Gabriel Eligio y Luisa Santiaga, bajo el cuidado y educación de sus abuelos. De hecho, para el escritor colombiano, su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, fue, según dijo alguna vez, la figura más importante de su vida. El ambiente que lo rodeaba, su vida familiar, los personajes que en ella participaron, fueron trasladados a su tiempo y a su manera a sus libros, aún a costa de las constantes peticiones de su madre para no hacerlo. Es difícil que haya una línea en alguno de mis libros que no tenga su origen en la infancia. Durante los primeros 8 años de mi vida ocurrieron o tuve las experiencias que luego he elaborado poéticamente, literariamente a través de toda mi vida, y pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. Periodista, poeta, escritor y pasante de abogado, carrera que abandonó porque le aburría a morir, Gabo, como se le llamaría más tarde, decidió, gracias a la admiración que sentía por escritores como Kafka, Joyce, Faulkner, Virginia Woolf y Hemingway, dedicar su vida a la literatura y el periodismo, inspiradas siempre una en la otra. Como muestra, sus obras Relato de un náufrago, Crónica de una muerte anunciada y Noticia de un secuestro. Su calidad de reportero lo llevó a viajar por el mundo y vivir en diferentes países, lo que enriqueció su trabajo. Ciudades como Ginebra, Roma, Barcelona, París y México vieron nacer grandes obras de su pluma, como El coronel no tiene quien le escriba, escrita durante su estancia en París, o su obra cumbre, 100 años de soledad, escrita en México, país en el que el escritor vivía por elección con su esposa y cómplice Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo, y años más tarde por obligación al ser acusado de financiar a grupos guerrilleros, lo que lo llevó a pedir asilo político a la embajada mexicana. Hay 2 lugares que son así estupendos. México, porque es una ciudad tan grande y tan compleja que ya no se sabe si estoy o si no estoy. Entonces cuando voy a escribir, me llevo mis maletas a México, me encierro allá y escribo tranquilamente. Allá donde quiera más, allá tengo mi biblioteca de trabajo. Hombre de profunda inteligencia y reflexión, García Márquez se convirtió con su pluma en una especie de embajador de Latinoamérica que, consciente de las necesidades de la región y de la importancia de su voz fuera y dentro de ella, sirvió de vocero lo mismo para defender los derechos humanos, hablar de política y señalar injusticias. Yo carezco por completo de vocación política. Si yo no fuera latinoamericano y si la América Latina no tuviera los problemas que tiene y la necesidad de tantos que ayuden a resolverlo, probablemente yo estaría muy tranquilo en una isla desierta. En 1982, durante su famoso discurso La soledad de América Latina, con el que aceptó el Premio Nobel de Literatura, García Márquez dejó esto en claro. Donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Novelista, cuentista, guionista de cine, Gabriel García Márquez creó la fundación del nuevo cine latinoamericano a través de su Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Más tarde, en 1994, fundó en Cartagena de Indias la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, una escuela cuyo fin es estimular las vocaciones, la ética y la buena narración en el periodismo, oficio que amaba y al que calificaba en sus propias palabras como el mejor oficio del mundo. Gabriel García Márquez es uno de los grandes novelistas del siglo XX, renovador de la literatura en español y figura clave del llamado realismo mágico. Entre sus últimas obras destaca Memoria de mis putas tristes y Yo no vengo a decir un discurso, antología completa de sus conferencias. La aparición pública más reciente del maestro García Márquez fue el 6 de marzo pasado, cuando recibió afuera de su casa a periodistas y admiradores al celebrar su cumpleaños 87.
Amable, sonriente, amante de la comida mexicana, la música y siempre con una rosa amarilla, símbolo de su Colombia querida, Gabriel García Márquez escribió más de 50 obras en las que dejó plasmada su vida, sus anécdotas y sus recuerdos, porque para él, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Descanse en paz. Informó Erika Aponte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.